Empezamos la clase. Bien. A ver. Todo informática. Yo la... Alumno listado, burbuja, acá está. Bien. Todo más rápido. Bueno, voy a pasar lista. Ávalo. Presente. Bien. Está todo complicado, bien, no me sale nada. Bien. Arias Sáez. Vascuas. Presente. Bien. Batres. No está. Maidana. No está. Lobos. Presente. Bien. Sí, estoy Pavese. acá, profe. Para que no me dejaba silenciar. ¿Quién? Justo mañana. Justo Maidana. Listo, justo. Lobos está. Pavese. Perdón. Pavese no. Sigo. Sandoval. Presente. Bien. Vera. No. Vinciulo Santino. Presente. Bien. Vinciulo Estefano. Presente. Bien. Vamos a la burbuja 4. Alegre. ¿No está? González Coronel. ¿No está? Gutiérrez. ¿No está? Ismael. Profe González Coronel puso presente en el chat. Ah, González Coronel. Bueno, listo. Fenómeno. Gracias por avisar. Si no tienen audio, por favor pónganme o que alguno me avise, ¿sí? ¿Gutiérrez no está? No. Bien. ¿Ismael? Presente, presente. Ismael presente. ¿Cheufo? No está. ¿López? No está. ¿Pati? Presente, profe. Bien. ¿Romano? Hola. ¿Está Romano? Bien. ¿Sacur? Presente, profe. Bien. ¿Torres? ¿Valentina? Presente. Buenísimo. ¿Ulloa Conejeros? ¿Denise? ¿No? ¿Y Vergara? Presente. Vergara presente. Bien. Bueno, empezamos la clase. Ahora sí. Voy a presentar por pantalla. Bien. Díganme si ustedes ven. ¿Están viendo la pantalla? Bien. Veamos la fuente de atenuación. Estábamos viendo las perturbaciones. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hecho, habíamos dicho que acá teníamos los datos transmitidos de la computadora, ¿sí? Este tren de bit que hace la interfaz eléctrica. Esto es lo que manda la computadora, los ceros y unos. La interfaz eléctrica lo que hace es convertir una señal digital de este tipo a una señal analógica como está representada acá, donde hablamos de la señal transmitida, ¿sí? Una vez que se hace este pasaje de digital a analógico, recién ahí se transmite por el cable, ¿sí? Bien, acá tenemos el efecto de la señal de atenuación,
¿sí? ¿Qué observan en la señal? La pregunta sería, ¿qué observan? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es En lo la que atenuada observan? menos grande, la distancia pico a pico es diferente, es menor. Bien, es más chica, ¿no es cierto? La distancia pico a pico es más chica, o sea que hubo una reducción del nivel de voltaje, potencia o corriente, dependiendo de la señal, qué parámetros se esté midiendo, de la amplitud de la señal hubo una reducción, pero como observamos acá, no hay una deformación todavía, ¿no? Si bien hay una reducción de la amplitud, porque esta amplitud es mayor a esta que tengo en la segunda figura, pero no hubo una deformación. Bien, fíjense, ya empieza a haber una perturbación nueva que es el ancho de banda limitado. Entonces, acá se observa claramente que sigue estando atenuada la señal, pero ¿qué pasó con la señal cuando se produce un ancho de banda limitado? Visualmente, ¿qué ven ustedes? Como que se distorsionan, ¿no, profe? Se distorsionó, se deformó, muy bien. ¿Sí? Entonces, ya acá ya la señal no solamente tiene la distorsión o la deformación que produce el ancho de banda limitado, sino también está la señal atenuada, ¿no? Bien, vamos a continuar. Bien, acá aparece otra distorsión, perdón, otra perturbación que se llama distorsión por retardo. ¿Y qué diferencia ven entre la señal del ancho de banda limitado y la distorsión por retardo? Visualmente, ¿qué diferencia ven? Como que se adelanta un poco, ¿no, profe? Muy bien, que hubo, claro, como que esta señal se desplazó, perdón, hacia un poquito hacia la derecha, ¿no es cierto? Fíjense que acá este pico termina justo en este bit y acá termina un poco después. Quiere decir que acá vemos un efecto de que un bit interfiere a otro bit, ¿se entiende? O sea, esta celda de bit, ¿sí? Esta celda que yo tengo acá, ¿sí? Interfiere sobre esta celda y a su vez esta celda interfiere sobre esta. Fíjense que acá se ve como un corrimiento, ¿no? Acá lo vemos bien, ¿sí? Entonces la distorsión por retardo lo que produce es una interferencia entre símbolos. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Este es el ruido de línea que teníamos dibujado en el gráfico anterior. Nosotros habíamos graficado los datos binarios, la señal transmitida, la señal atenuada, el ruido de línea, esta es la señal recibida, el muestreo y los errores de bit, digamos. Pero no tenemos, acá aparecen dos perturbaciones nuevas, se le agregan al gráfico el ancho de banda limitado y la distorsión por retardo, ¿sí? Este es el ruido de línea que siempre dijimos que como el canal o el cable no es un medio perfecto, sino más bien imperfecto, siempre va a tener de fondo, se va a escuchar un ruido de línea, por más que no se transmita la información. Entonces acá ya tengo el efecto de todas las perturbaciones. Fíjense, yo mandé esto de acá arriba y fíjense lo que llegó a la computadora receptora. Totalmente deformado y atenuado, ¿no es cierto? Bien. Hasta ahí estamos. Bien. Entonces, esta es la resultante que llega a la computadora transmisora. Opa, acá me adelanté, no sé por qué. La interfaz eléctrica hace una señal de muestreo para convertir nuevamente esta señal analógica, perdón, totalmente deformada, en un tren de bit. ¿Y cómo muestreaba esto? Bueno, acá observábamos que la señal, como está por debajo del cero, si este es el eje horizontal, y vemos que tengo una tensión negativa acá en esta celda de bit, muestra en este momento, mando un 0 y recibí un 0. Lo mismo hace con el bit siguiente. Fíjense que acá tengo una señal de muestreo y observa en este punto que la señal recibida está por arriba del 0 voltaje, del eje horizontal, y pone un 1. Entonces mando un 1 y recibí un 1. Bien, pasa lo mismo con el bit siguiente, pero en el cuarto bit, en este caso, fíjense, yo había mandado un 0 y como muestrea justo en este punto que está acá, y la señal está por arriba de 0 voltaje, o de, digamos, el eje vertical, digo horizontal, perdón, ¿sí? Pone un 1. Entonces acá ya tengo un error de bit, porque mandó un 0 y recibí un 1. Y para los otros bits hace lo mismo sin errores de bit.
Entonces, acá lo principal es que a la señal atenuada, al ruido de línea y a la señal recibida y a los datos de muestreo, se le agregan dos perturbaciones más a este gráfico, que es el ancho de banda limitado, que me produce la deformación de la señal, y la distorsión por retardo, que hay como un corrimiento entre cada celda de bit. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Sí, 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 profe. Bien. Si hay alguno tiene alguna duda, por favor me para y me pregunta, ¿no? Bueno, vamos a hacer un repaso de la atenuación. Vimos que la amplitud de la señal o la intensidad de la señal disminuye con la distancia. ¿Se acuerdan que era uno de los factores? Eso lo habíamos hecho en la actividad 2, que yo preguntaba, en una de las preguntas decía cuáles eran los parámetros que afectan la atenuación. Bueno, uno es la distancia entre el transmisor y el receptor. Quiere decir que a mayor distancia entre el transmisor y el receptor, mayor posibilidades de atenuación va a haber, ¿sí? Bien. Entonces, para corregir la atenuación, que es esa reducción de nivel de voltaje, corriente o potencia, o sea, la amplitud, reducción de la amplitud de la señal, se establece un límite a la longitud del cable y así se garantiza que el receptor pueda detectar e interpretar con confiabilidad la señal atenuada recibida. Dependerá del medio. Fíjense que otro de los factores que hablábamos antes era que dependía del tipo de cable, ¿no? Cuando habla del medio estoy diciendo de qué tipo de cable. No era lo mismo transmitir en un par de 2 hilos, que en un par trenzado, que en un cable coaxil o que en una fibra óptica. ¿Se acuerdan que había un protocolo en cable coaxil que habíamos hablado, que era de comunicación, que se trataba del coaxil delgado o del coaxil grueso, cuando hablábamos del 10 base 2 o 10 base 5, y que el numerito final, el 2 o el 5, era ¿qué? ¿Qué era ese 2 o 5 en el protocolo de cable coaxil? Era la distancia entre el transmisor y receptor. Si decía que era 2, ¿qué distancia teórica tenía? 200 metros, ¿no era? Muy bien, 200 metros. Y prácticos era un poquito menos. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan? 175, así era, ¿no, profe? 185 metros. Quiere decir que a partir de los 185 metros prácticos o 200 metros teóricos, yo voy a tener atenuación, ¿se entiende? Entonces, ¿qué debo poner ahí? Antes de los 185 o de los 200 metros. Como dice acá, debo poner un amplificador. Ah, no lo dice todavía, bueno. Lo dice acá. ¿Sí? Es decir, si el cable es más largo, en este caso, si estamos hablando del cable coaxil, que el protocolo 10 base 2 o 10 base 5, se debe conectar a ese cable uno o más amplificadores, en el caso de que la señal sea analógica, o repetidores, que son amplificadores para señales digitales, a intervalos a lo largo del cable, a fin de restablecer la señal de los niveles originales de voltaje. ¿Se entiende? Entonces, por un lado tenemos, ¿sí?, que la atenuación dependía de la distancia entre el transmisor y el receptor y del tipo de medio de transmisión, que no era lo mismo transmitir en un cable coaxil que en un par trenzado o que una fibra óptica, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, el numerito final de 10 base 2 o 10 base 5 indicaba, primero, si el coaxil era delgado o grueso. Acuérdense que el protocolo 10 base 2 es para coaxil delgado y el 10 base 5 era para coaxil grueso. Entonces, el 2 o el 5 es la distancia, ¿sí?, máxima que yo tengo que tener en cuenta para que se produzca una atenuación. Pasado esa distancia, indudablemente voy a tener atenuación. Entonces, ¿qué debo hacer antes de los 200 metros o 500 metros? Poner, como dice acá, amplificadores o repetidores dependiendo del tipo de señal que yo tenga. Bien, hasta ahora no hay dudas, ¿no es cierto? Seguimos. La atenuación aumenta con la frecuencia. ¿Se acuerdan que también hablábamos de la velocidad de la red? ¿Se acuerdan? Que cuanto más rápida era la velocidad o la tasa de transmisión o de bit que había en la red, menos posibilidades de atenuación tenía. O sea que acá aparece ya el tercer factor, ¿sí? O sea que la velocidad o la tasa de bit está en función también de la frecuencia de la señal.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mayor frecuencia, mayor tasa de bit. Quiere decir que cuanto más rápido es la señal, menos, menos posibilidades de atenuación tengo. Y como una señal comprende su intervalo de frecuencia, también se distorsiona. Bien. Entonces, como conclusión podemos decir que para resolver este problema se diseñan amplificadores que suben el nivel de las señales de diferentes frecuencias en distintos grados. A esto se los llama ecualizadores. Es decir, los ecualizadores lo que hacen es igualar la atenuación dentro de una banda de frecuencia definida. Dicho en otras palabras, ¿vieron? ¿Alguno tiene, por ejemplo, en la computadora, escucha MP3 música digitalizada? ¿Tiene el Winamp, por ejemplo, que es un programita? ¿Alguno usó alguna vez el Winamp? ¿No? Yo no. No. Bueno. No sé de qué me estaba hablando, profe, pero creo que me estaba diciendo el ecualizador de audio de la computadora directamente, ¿no? Sí, eso. Es un programita que hay en la computadora, creo que está en el Windows, que uno baja, digamos, música en formato MP3, digital, comprimido, ¿sí? Entonces puede ir, no solamente escuchar la música, sino abajo hay como unos potenciómetros deslizables, ¿sí? En función de decibeles positivos y negativos. Entonces uno le va poniendo más agudo, más grave a la música y se escucha distintas las señales. Lo que estoy haciendo es cambiando las armónicas de la señal fundamental de esa canción, ¿se entiende? Entonces, en los viejos amplificadores, por ejemplo, tocadiscos que nuestros padres tenían, o nuestros abuelos, ¿sí? Si alguna vez, alguno debe tener un tocadisco en la casa o no, todavía. ¿No tiene nadie un tocadisco? Sí. ¿Sabe lo que es un tocadiscos? Son los discos de pasta que escuchábamos las canciones. Sí, sí. Comprábamos en las disquerías. Bueno, yo soy de la época del tocadisco, así que soy bastante viejo. Y yo me acuerdo haberle manejado el tocadisco a mi papá. Mi viejo me compraba canciones infantiles y escuchábamos las canciones infantiles. Y bueno, abajo del tocadisco hay como una serie de potenciómetros, ¿sí? Que uno indicaba el volumen del sonido, más fuerte, más despacio, la música se escuchaba, y otro eran los controles o ecualizadores que me daban mayor grado de, digamos, agudo o grave, y yo auditivamente escuchaba distinto, diferente la señal, o sea, la música que pasaba ese disco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que estaba haciendo era cambiando las armónicas de esa canción, ¿sí? Poniéndole mayor cantidad de decibeles o menor cantidad de decibeles a las distintas frecuencias de esa canción. Entonces, a eso se le llama ecualizador. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, son amplificadores que tienen ecualizadores. Entonces, yo subiendo la cantidad de decibeles, hago que la señal no se atenúe. Bien. ¿Alguna duda? ¿Consulta de esto? No, profe. Va, por ahora voy entendiendo. Bien. Bueno. ¿Qué pasa? La atenuación se mide en decibeles, ¿sí? La amplificación también se mide en decibeles. Acá me faltó poner seguramente, a ver, alguna diapositiva. Bueno, ahora lo vemos. La atenuación se mide en decibeles. Si nos referimos a potencia, ¿cómo calculamos la atenuación? Es decir, tenemos una etapa donde entra una potencia de entrada a esa etapa y sale una potencia de salida, ¿no? Entonces, la atenuación o la amplificación, en este caso estamos hablando de perturbaciones, se calcula en decibeles, se calcula como 10 por el logaritmo en base 10 de la relación o cociente de la potencia de salida de la etapa sobre la potencia de entrada. ¿Por qué le pusieron decibeles digamos, a la unidad de la atenuación o de la amplificación? Deci por la base del logaritmo. ¿Se entiende? Acá dice logaritmo en base 10. Ustedes todavía el logaritmo no vieron. No me quiero explayar mucho en esto, pero bueno, en las próximas clases vamos a ver un poco de matemáticas para entender el concepto de lo que es un logaritmo y cómo se despeja una potencia dentro de un logaritmo. ¿Se entiende? Ahora tengan solamente en cuenta la ecuación, ¿sí? Es 10
por el logaritmo en base 10, entonces deci viene de la base del logaritmo, y Bell fue un científico que ¿qué inventó Bell? ¿Alguno sabe? Graham Bell. El teléfono. Bien, algunos dicen que inventó el teléfono, otros. Lo que pasa es que en esa época, si vos inventabas algo y no lo patentabas, te podían robar, digamos, el proyecto, lo que habías armado. Algunos hablan de un italiano Marconi también que inventó el teléfono, ¿sí? Bell fue otro que inventó el teléfono. Entonces, el que lo patentó el teléfono fue Graham Bell. Entonces, como era un maestro de sordo-mudo, Graham Bell, él se había casado con una chica sorda-muda, ¿sí? Entonces, no veía la forma de comunicarse con su mujer o con los alumnos que él tenía. Entonces, después les voy a pasar un video de fibra óptica donde está que él inventó también el fotófono. El fotófono fue en el año 1800 y pico la primera transmisión inalámbrica de una voz. Era un espejito. Profe, Sí, ¿este archivo después lo pasás? sí, esto va a estar grabado en el Classroom. Ah, listo, gracias. Bien. Me estoy yendo estoy hablando de la historia del fotófono. Bueno, pero después en el video van a ver lo que es un fotófono. No nos adelantemos. Estamos calculando potencia, o sea, por medio de esta ecuación, ¿sí? Yo puedo calcular en forma aproximada, en decibeles, cuánto amplifica una tapa o cuánto atenúa una tapa, ¿se entiende? Bien, y decibel es por la base, deci de 10, la base del logaritmo, y Bell en honor a Graham Bell. Bien, eso con respecto a potencia. Si la atenuación la sacamos en función de una tensión de entrada o con respecto a una tensión de salida o una corriente de entrada con respecto a una corriente de salida, fíjense que la ecuación cambia. ¿En qué cambia? En lugar de ser esta constante que multiplica el logaritmo 10, es 20. También, ¿cómo se saca cómo pasa de 10 a 20? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque hay que aplicar propiedades del logaritmo, hay que aplicar la ley de Ohm, la ley de la potencia, ¿sí? Dentro de la ecuación, entonces eso lo vamos a ver más adelante. Ahora me interesa que ustedes sepan que la atenuación, cuando tengo potencia, se calcula con esta ecuación, y cuando tengo atenuación, se calcula con las ecuaciones que tengo abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y se entiende por qué es decibel, ¿no es cierto? Viene por la base del logaritmo y en honor a Graham Bell, ¿sí? Entonces, ahí se formó la unidad de decibel, que es la unidad del sonido, ¿no? Ustedes saben que es la unidad del sonido, el decibel. Bueno, seguimos. No, porque eso, profe. Sí. ¿Podemos seguir o hay alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Bueno. Ya tenemos la atenuación, ¿sí? Sabemos cómo calcularla por medio de estas ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hasta ahora sabemos eso. ¿Qué es la atenuación? Bueno, ahora vamos a ver una nueva perturbación, que es el ancho de banda limitado. Entonces, todo canal de comunicación, cuando hablamos de canal de comunicación estamos hablando del medio de transmisión, que puede ser el cable, ¿sí? Tiene un ancho de banda definido asociado a él que especifica la banda de componentes de frecuencia senoidal que el canal transmitirá sin atenuación. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo tengo un cable coaxial y digo que soporta frecuencias señales de frecuencia hasta 50 MHz, si yo voy a transmitir una señal mayor a 50 MHz, se va a producir este efecto que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? A ver, esperen, voy para atrás para que vean. Se va a producir esta deformación de la señal. ¿Estamos de acuerdo? Esta deformación de la señal se produce porque superé el máximo de frecuencia que soporta el canal. Quiere decir que esta señal, la frecuencia de esta señal es mucho mayor al máximo de frecuencia que soporta el cable. Entonces se produce esta deformación. ¿Se entiende lo que es el ancho de banda limitado? Sí, profe. Bien, el concepto quiero que entiendan, ¿no? Bien.
Bueno, con la técnica matemática, los electrónicos tenemos una técnica matemática. Fíjense qué importante es la matemática, ¿sí? Para lo que están estudiando ustedes, los informáticos electrónicos, podemos ver, estudiar haciendo un análisis de Fourier, que no lo vamos a hacer en esta materia porque es muy complicado, hay que usar mucha matemática y no se justifica, pero podemos demostrar que toda señal periódica está formada por una serie infinita de componentes de frecuencias senoidales. O sea que el análisis de Fourier me sirve para estudiar una señal periódica, ¿sí? Y cuáles son sus componentes de frecuencias senoidales, lo que llamábamos armónicas. ¿Se acuerdan que yo les hablé? Mi voz es, digamos, una señal fundamental, pero mi voz viene dada por varias armónicas o subseñales, digamos, que de acuerdo a la sumatoria de todas las señales, el resultado de mi voz puede ser más grave, más aguda, ¿se entiende? Puede ser más finita mi voz o más gruesa. Bueno, a eso se refiere con el análisis de Fourier. Es descomponer la fundamental y ver qué componentes de armónicas tengo. ¿Se entiende? Un caso también que si alguno toca en algún grupo de rock, toca la guitarra eléctrica, vieron que hay un pedal que se llama distorsionador. No sé, ¿hay alguien que toque guitarra eléctrica acá? Sí. Bueno. En la distorsión. Claro, entonces yo aprieto ese pedal y yo agarro la guitarra y empiezo a tocar y el sonido es distinto, ¿vieron? Entonces, ¿eso por qué? Porque yo estoy, digamos, las armónicas de esa fundamental, o sea, de esa música que sale en el parlante o en el amplificador que sale del parlante, estoy tocando las frecuencias armónicas. Por eso la resultante suena distinto, pues se va a escuchar más grave, más agudo, ¿se entiende? Más distorsionado. Cuando yo tengo ese pedal, se forma lo que los músicos llaman la distorsión guagua. ¿Vieron la guitarra cuando hace guau, guau? Bueno, lo que estoy haciendo es distorsionando la señal fundamental. ¿Por qué? Porque estoy cambiando los armónicos de esa señal. Bueno, no sé si entienden, pero bueno, más o menos. Hablamos de señales periódicas. Una señal periódica es aquella que se repite a intervalos o periodos regulares, ¿sí? Puede ser continua o discontinua la señal periódica, pero se repite cada un periodo T, ¿se entiende? Esta es la definición matemática, ustedes no van a entender nada de esto, no se las voy a explicar, pero matemáticamente se la define así. Es una función en el tiempo que está dada por la función del tiempo más un periodo, ¿sí? Para todo tiempo. Bueno, esto se los pongo como información adicional, pero no se las voy a tomar. A mí lo que me interesa es que tengan el concepto de ancho de banda limitado, que se produce la deformación de la señal cuando la frecuencia de esa señal supera el máximo rango de frecuencias que soporta el cable. ¿Entendió eso? Bien. Bueno, y para que una señal periódica pueda representarse por una serie de Fourier, deberá respetar tres condiciones. La primera, que tenga un número finito de discontinuidades en el periodo T, en caso de ser discontinua, o sea, que no sea infinitamente discontinua, a eso se refiere. La segunda, el valor medio en el periodo T sea finito. Y la tercera, voy a sacar esto porque no se ve, que tenga un número finito de máximos positivos y negativos. Entonces, para que una señal pueda representarse periódica, debe cumplir con estas tres condiciones. Que tenga un número finito de discontinuidades en el periodo T, es decir, que se repita cada T periodos, pero las discontinuidades, ¿sí?, que no sean infinitas, sino que sean finitas, que el valor medio en el periodo sea finito y que tenga un número finito de máximos positivos y máximos negativos. Bien. No puedo... A ver, ahí está. Bien, acá hay otra aclaración que dice que el ancho de banda del canal siempre limita la tasa de bit o de datos máxima que se puede lograr. ¿Qué significa eso? Bueno, con el curso anterior, ¿sí? Yo no pude dar clase como ahora. Ahora se me escucha bien, ¿no? Y se ve bien, todas las imágenes, ¿se escucha bien la charla, en la clase? Sí, se escucha bien. Bien, pero ¿qué pasa? Con el curso anterior,
como estaba mi señora es docente, mis hijos estaban en clase, así como están en clase ustedes ahora, había 4 dispositivos conectados al mismo tiempo. Como todo lo que es internet es banda ancha, no es banda base, sino banda ancha, ¿qué hace la banda ancha? La banda ancha lo que hace es el total de internet que yo tengo, que yo contraté el servicio de 100 megas, dividirlo por la cantidad de dispositivos, ¿sí? Entonces ya cada dispositivo no va a transmitir a 100 megas. ¿Cuánto va a transmitir? Tengo que hacer 100 dividido 4. ¿Cuánto da 100 dividido 4? 30 y pico. 35 megas, ¿no? Entonces, 4, más 25. 25, bueno, 25 megas, perfecto, 25 megas. Quiere decir que, ¿qué pasó con la frecuencia? ¿Subió o bajó? Si yo tenía 100 megas, por ejemplo, Ya bajó. bajó, porque ahora estoy solamente transmitiendo con ustedes y ya mis hijos terminaron su clase y mi señora terminó su clase. Entonces yo estoy transmitiendo a 100 megas, ¿sí? Pero cuando hay más de un dispositivo conectado al mismo tiempo, ya ese ancho de banda, ¿qué se hace? Se divide por la cantidad de dispositivos que tengo. Entonces, a eso se refiere cuando el ancho de banda del canal siempre limita la tasa de bit o datos máxima que se puede lograr. Fíjense que acá hay varios dispositivos, ¿se entiende? Está la computadora, están los celulares, bueno, ese ancho de banda se va achicando a medida que voy conectando dispositivos a la red de internet, ¿se entiende? No es lo mismo trabajar con un ancho de banda de 100 megas que con un ancho de banda de 25 megas. Entonces la velocidad es menor, ¿sí? Si la velocidad es menor, ¿qué efecto voy a producir? Y bueno, voy a producir que mi clase se entrecorte, que no se escuche, que la imagen por ahí no salga, que salga de la videoconferencia sin querer, sin haberme desconectado, ¿se entiende? Entonces, a eso se refiere con el ancho de banda limitado. ¿Se entendió más o menos el concepto? ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Ahora, por ejemplo, pregunto, ¿no? Puede ser de que supongamos que tenés 4 conexiones de 4 teléfonos distintos y no todas usan la misma cantidad de internet. Puede ser de que, no sé, por ejemplo, si tenés 100 megas, una use 10 megas, otra use otros 10, y así sucesivamente. O sea, que Sí, más... puede ser. Por ejemplo, sí, puede ser. Mi señora, por ejemplo, estaba en la computadora que estoy ahora yo, que es la toma central de internet. O sea, esta computadora está conectada al módem, ¿sí? Y el módem está conectado al cable coaxil. ¿Se entiende? Que la empresa prestadora de servicio de cable me da. Esta es la línea principal, digamos, la caja principal. Entonces, yo por ahí, en este momento, estaría trabajando a la mayor cantidad de ancho de banda, y las computadoras que están en Wi-Fi, ¿vieron? Con router, tendrían un ancho de banda menor. Entonces, ¿a quién se le va a entrecortar? A mí no, porque yo estoy en la toma principal. ¿Sí? Es lo que decís vos. Puede ser que vos estés trabajando con 10 megas y tu papá o tu mamá estén también en este momento en internet usando en una reunión de trabajo, y a tu mamá y a tu papá no se le cortan, pero a vos sí. ¿Se entiende? Ok, sí, preguntaba, ¿viste? Porque me pasó de que, no sé, por ejemplo, están mirando Netflix en mi casa y todo en 4K y yo sé que le están dando mal internet. Puede pasar. Todo depende de dónde estés conectado vos. Acuérdense que una red inalámbrica tiene una velocidad menor que una red alámbrica, ¿sí? Ustedes, después vamos a ver, si llegamos a ver Bluetooth y Wi-Fi, van a ver que el Wi-Fi, la máxima tasa de transferencia que tengo como máximo son 2 megabits por segundo, ¿sí? Contra 100 que tengo en un cable, en este caso mi servicio, supuestamente el servicio a mí me da una prestación de 100 megas. Nunca llega a 100 megas, pero bueno, ¿entiende? Entonces, una red cableada tiene mayor velocidad que una red inalámbrica. ¿Se entiende? Bien. Entonces, de acuerdo a la velocidad, es mi ancho de banda, porque el ancho de banda está relacionado con la tasa de bit del canal en ese momento. ¿Se entendió entonces el concepto de ancho de banda limitado? Entonces, ese ancho de banda limitado lo que hace es deformarme la señal. Bien.
Esto no lo vamos a ver porque esto hay que estudiar logaritmos, lo vamos a ver más adelante, no van a entender nada ustedes. Bien, esta es la señal digital. ¿Sí? No sé por qué está esto. Ah, porque habla de la tasa, fíjense, la tasa de bit de datos y la tasa de señalización. Esto es lo que vimos en los trabajos prácticos que yo les di, ¿no? R, porque acá creo que en la ecuación, a ver si voy para atrás, aparece R. Nosotros le decíamos, a R le decíamos tasa de bit de datos o tasa de transferencia. ¿Sí? Y a RS la llamamos tasa de modulación o señalización. Por eso puse esta señal, pero esto lo vamos a explicar más adelante. Ahora me interesa que sepan el concepto de ancho de banda limitado. ¿Ven? Acá teníamos de esta señal digital, si todos estos bits se transmiten en un segundo, R, que es la tasa de bit, que está en bit por segundo, tengo que contar la cantidad de bits que tengo. En este caso tengo 13. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea que en ese segundo se están transmitiendo 13 bits por segundo. O sea, una tasa de bit o de transmisión de 13 bits por segundo. Y RS, que es la tasa de modulación o señalización, son los cambios que tengo de 1 a 0 o de 0 a 1. ¿Se acuerdan que hacíamos? En este caso, fíjense, tengo un cambio, acá tengo otro cambio, acá tengo 3, ahí ya llevo 3 baudios, acá tengo 4, acá tengo 5, acá tengo 6, acá tengo 7 y acá tengo 8. O sea, ¿cuánto vale la tasa de modulación o señalización? 8 baudios. ¿Y cuánto vale la tasa en este caso de transmisión o de bit o de datos? 13 bits por segundo. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Sí, sí, profe. Esto es lo que tenían que hacer ustedes. ¿Se acuerdan de acá? ¿Qué poníamos? Amplitud del pulso y acá le poníamos el ancho del pulso, ¿no es cierto? Bien. Bueno, esto tampoco lo vamos a ver. Esto hay que explicar logaritmo y no van a entender nada. Esto lo vamos a dejar para una próxima clase. Esto también, que es un ejemplo, estos son ejercicios prácticos que después les voy a dar. Bien, entonces ya hablamos de la atenuación y del ancho de banda limitado. Acá se le suma una nueva perturbación que es la distorsión por retardo. También se la llama interferencia entre símbolos, ¿sí? Y su efecto consiste en variar los instantes de transición de bit de la señal recibida, ¿sí? Si vamos para atrás y vemos la señal, vamos a ir para atrás. ¿Se acuerdan la señal con que comenzamos? A ver, acá. Fíjense qué diferencia había entre el ancho de banda limitado y la distorsión por retardo. Dijimos que hay como un corrimiento, ¿no es cierto? Se llama interferencia intersímbolos, ¿por qué? Porque este bit que está en 0, fíjense que acá se corre un poco la señal hacia la derecha e interfiere al próximo bit. Este bit va a interferir al otro que sigue, al posterior. El 1 va a interferir en el 0, entonces a ese corrimiento de la señal se la llama distorsión por retardo. ¿Entiende? Por eso hablamos de una interferencia entre símbolos o entre bits. Bueno, acá tengo que adelantar. Vamos a adelantar. Bien. Esto se refiere de interferencia entre símbolos. Es cuando un bit se mete dentro de otro bit. Bien, la velocidad de propagación en el medio varía con la frecuencia, ¿sí? Acuérdense que a mayor frecuencia, mayor velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La magnitud de la distorsión aumenta conforme se eleva la tasa de bit de datos transmitidos. Es decir, a mayor velocidad, mayor posibilidad de distorsión por retardo tengo, ¿sí? Bien. Por lo tanto, si aumentamos la tasa de bit, o sea, la velocidad de la red, algunas de las componentes de frecuencias asociadas a cada transición de bit se retrasan, o sea, interfiere una con otra, y empiezan a interferir las componentes de frecuencias asociadas a un bit posterior. Y ahí hablábamos que hay como un corrimiento. Las componentes de frecuencia llegan al receptor en distintos instantes de tiempo, originando desplazamientos de fase entre las distintas frecuencias.
Bien. Un ejemplo de una distorsión por retardo sería, ahora que está la Copa América, ustedes ven los partidos, ¿no es cierto? La Copa América. Sí, sí. Bien. Sí, sí, profe. En algunas transmisiones ha pasado, no es muy seguido. Por ejemplo, yo estoy mirando el partido y el gol se adelantó al relato, digamos, de la persona que está relatando el partido. Quiere decir que en un instante determinado, ¿sí?, el jugador mete el gol y cuando el relator dice gol, ¿sí?, relata ahorita el gol, pasó unos segundos. O sea que no está sincronizado el audio con la imagen, ¿se entiende? Hay un desfasaje de la señal. La imagen está dada por lo que yo veo y lo que yo escucho, ¿sí? Entonces, cuando se produce, por ejemplo, el gol en un determinado instante y mucho tiempo después el relator relata el gol, ahí hay un desfasaje entre lo que yo estoy mirando y lo que yo estoy escuchando. Bueno, esa sería una distorsión por retardo. ¿Se entiende el concepto de distorsión por retardo? Sí, 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 profe. Este sucede más por la distancia, ¿no? Que por Exactamente, exactamente. A mayor distancia, mayores posibilidades de retraso de la señal, ¿sí? Bien, sí. Otro ejemplo es cuando yo estoy viendo el mismo canal en dos televisores distintos. ¿No les pasa que en un televisor por ahí se ve y se dice algo y en el otro televisor se ve un tiempo después lo que se habló en el primer televisor? ¿Nunca probaron ver un mismo canal por dos televisores distintos? Van a ver que lo que se ve en un televisor y se escucha se dice un instante antes de lo que se ve en el otro televisor. ¿Entiendes? Bueno, el efecto sería algo parecido a eso, la distorsión por retardo. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Bien. Bien, bien. Y vamos al ruido. El ruido se produce cuando no hay señal, es decir, siempre el canal o el cable va a tener ruido, por más que no se transmita, ¿sí? En forma práctica siempre va a haber un ruido, ¿sí? No hay señal. En condiciones ideales, ¿sí?, no tendría que haber ruido. O sea, una línea o cable presenta una señal eléctrica nula. Pero en la práctica, la línea siempre va a tener ruido o recibe perturbaciones aleatorias. Recibir perturbaciones es un ruido que se produce de afuera del canal, aun cuando no se envíe ninguna señal. Bueno, a ese ruido de línea, ¿sí?, se lo llama nivel de ruido de la línea. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que dibujamos? ¿Se acuerdan? El ruido de la línea. Cuando dibujábamos la atenuación, después dibujábamos el ruido de la línea, después dibujábamos la atenuación más el ruido de la línea, y eso nos daba la señal que llegaba al receptor, y eso nos daba un error de bit, ¿sí? Dependiendo de cómo mostraba la interfaz eléctrica sobre el receptor, nos podía llegar a dar un error de bit o no. Bien. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Quizá no está relacionada, ¿no? Pero puede que el ruido también sea como cuando cambian, no sé, de televisión por aire y que se empieza a distorsionar todo, que empieza como que una pantalla similar con el chirrido este que es re molesto. Sí, por ejemplo, yo estoy mirando televisión, ¿no? Y papá se le ocurre justo en un determinado momento, se afeita con la afeitadora eléctrica, enchufada a la red eléctrica, ¿no? Entonces, el motor que gira los rodillos de la afeitadora para poder sacarme los pelitos de la cara, ¿sí?, emite un ruido por la línea de 220 volts. Y se refleja en el televisor. ¿Cómo se refleja en el televisor? Bueno, se distorsiona la imagen y se escucha como una fritura. ¿Se entiende? ¿Eso me quieres decir, más o menos? Bueno, eso Sí, es un ruido, eso es una interferencia electromagnética, se llama. Es electromagnética porque lo produce un dispositivo eléctrico y magnético. ¿Por qué? Porque la afeitadora se enchufa a una alimentación, en este caso es 220 volts, pero no es que
el motor trabaja a 220. Eso tiene una fuente que reduce, que convierte la señal alterna a continua, la alimentación. En realidad es un motorcito de continua lo que tiene la afeitadora. Pero al girar ese motor con los, ¿cómo se le llaman? Los rodillos para afeitarme, eso produce un ruido que se induce sobre la línea de 220. ¿Y qué efecto produce en mi televisor? Y bueno, el efecto es que se ve así distorsionada la imagen. Cuando para papá de afeitarse, la imagen vuelve a estar bien. No sé si alguna vez les pasó. No, pero me pasó, no sé, que están las antenas de los televisores recontra re viejos que los movés mal y como que se empieza a distorsionar todo. Claro, bueno, sí. Por ejemplo, yo estoy ahora en mi computadora y tengo los parlantes prendidos. Y tengo mi celular arriba de la mesa. Y cuando estoy por recibir o un mensaje o me están por llamar, ¿no se escuchan los parlantes de la computadora un ruido como tucu, tuc, tucu, tuc, tucu, tuc, tucu, tuc? ¿Nunca les pasó? Eso también es ruido. Es un ruido electromagnético producido por la señal del celular, que se mete en la computadora y salen los parlantes. Se amplifica por el amplificador, porque la computadora tiene un amplificador, por eso yo puedo subir y bajar el volumen de los parlantes, ¿sí? De la computadora. Eso también es un ruido. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Bien. sí, sí. Es algo molesto el ruido. Vieron que molesta. Otro ejemplo es la batidora o la... ¿cómo se llama? La batidora o la licuadora. Cuando yo hago licuados también, ¿sí? Y estoy escuchando la radio, y la radio está enchufada, no tiene pila o batería, pero está enchufada a 220, van a ver que cuando estoy escuchando la radio se escucha como una fritura, ¿no? Como que el sonido no es algo claro. Bueno, eso también es ruido, ¿eh? Que se va induciendo por la línea de 220 volts. Bien. Por lo tanto, uno de los parámetros importantes asociados a los cables es la relación entre la potencia media de la señal, S, es decir, la potencia media de la señal es la amplitud con que viene la señal, ¿sí? 5 volts, pico a pico, por ejemplo. Y la potencia del nivel de ruido del canal, es decir, es el voltaje que tiene el ruido del canal. Entonces, hay una relación que se llama señal a ruido, a ver si está acá. Esta es la ecuación de la relación señal-ruido en decibeles, ¿sí? Entonces, si esta relación S sobre N es mayor a 1, ¿sí? Tengo un canal de buena calidad para poder transmitir. ¿Por qué? Porque el nivel de la señal es mucho mayor al nivel de ruido. ¿Se entiende? Entonces, si esta relación o este cociente me da mucho mayor a 1, no voy a tener, o voy a tener poco ruido para poder transmitir en el canal. Ahora, el caso contrario, si la potencia de la señal, ¿sí? O la amplitud de la señal es menor o igual a la del ruido, ¿sí? Entonces es un canal de mala calidad para transmitir y voy a tener errores debido al ruido que se produce en la línea. ¿Se entiende? Entonces, sepan que cuando nosotros armamos un sistema de comunicación, si todos los equipos tienen una relación señal a ruido, ¿sí? Tanto de la transmisión como la recepción. Y dependiendo del tipo de cable, también tiene una relación señal-ruido. El fabricante me dice, bueno, este cable tiene una relación señal-ruido de 100. Y otro cable tiene una relación señal-ruido de 1000. ¿Qué es mejor? ¿El que tiene la relación mayor o menor? ¿Qué les parece a ustedes? Cuanto más grande sea el número de la relación señal a ruido, el canal va a ser de buena calidad o de mala calidad. Si tiene menor calidad, si tiene menor señal de ruido, entonces tiene mejor calidad, ¿no, profe? Si tiene menor relación señal a ruido, es de mala calidad. ¿Sí? Fíjate que acá el voltaje del ruido es mucho mayor. Para que esto me dé menor a 1, el ruido, por ejemplo, tiene que tener 10 volts y la señal 5 volts. ¿Se entiende? Entonces ahí voy a tener mayor probabilidad de que la señal no llegue correctamente al receptor. En cambio, si la amplitud de la señal es mayor a la amplitud del ruido del canal,
ahí no voy a tener problemas de ruido. ¿Se entiende? Es decir, que el cable, el medio físico, es de buena calidad. Caso contrario, es de mala calidad. ¿Se va entendiendo esto de la relación señal a ruido? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué debo lograr yo? Que la relación señal-ruido sea lo más grande posible. Entonces, con eso me aseguro que cualquier tipo de señal, ¿sí?, no se va a deformar por más que tenga el ruido de línea. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Esto es un ejemplo de un ejercicio. Esto primero tenemos que estudiar logaritmos. Si no sabemos la propiedad del logaritmo, no sabemos cómo calcular esto, no entendemos el concepto de cómo calcular las cosas, así que eso lo vamos a ver después. Bien, lo estamos introduciendo en el ruido. Entonces tenemos, como primer ruido ya lo conocemos, en la diafonía. ¿Y la diafonía en qué tipo de cable se daba? ¿Alguien me puede decir? ¿En una línea abierta de 2 hilos? ¿En el par trenzado? ¿En el cable coaxial o en la fibra óptica? ¿Dónde se da? ¿No era el pan trenzado, profe, que se juntaban los cables y que interferían entre sí? Y entonces, ¿en qué línea se produce la diafonía? Creo En que el en pan la línea abierta de 2 hilos, yo creo. Bien, en la línea abierta de 2 hilos se produce. Y en el par trenzado también. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué efecto produce al trenzar los pares de cable? ¿Qué pasaba con la diafonía? que se escuchaba lo de un cable para el otro, como habías dado el ejemplo de una llamada de las cabinas telefónicas que estaban los cables juntados y podías escuchar la llamada del otro que estaba al lado. Bien, pero vamos primero por partes. Vamos a hablar de las líneas abiertas de 2 hilos. Las líneas abiertas de 2 hilos vienen una línea cerca con otra línea de transmisión, o sea, un cable con otro cable. Cuando se induce una corriente por este cable, esa corriente que circula por el primer cable induce un ruido por el segundo cable. Eso es diafonía, es un acoplamiento capacitivo de las señales entre los cables, ¿entiende? Bien. ¿La puedo eliminar la diafonía? No. Entonces, ¿qué efecto producía? Es lo que decía recién el compañero. Antes las líneas de teléfono no se entrelazaban. Entonces, al no entrelazarse, había mucha distorsión, había mucho, una línea telefónica se, digamos, acoplaba con otra línea telefónica. Y se producía lo que decía el compañero, es decir, que yo estaba hablando con Juan, pero Juan, a su vez, pero Pedro, que estaba al lado nuestro, o estaba en una línea cercana a nuestra línea de comunicación, interfería esa señal, o sea, nuestra comunicación, y se metía Pedro. Y yo no quería que se meta Pedro, o escuchara lo que estamos hablando con Juan. Entonces, a eso se refiere la diafonía. Bien, alguien inventó, dice, bueno, vamos a ver qué pasa si entrelazo los cables. Entonces, a la línea abierta de 2 hilos, a algún fabricante o a alguien se le ocurrió entrelazar una y, digamos, enroscarla a la otra línea. Y ahí descubrió que la diafonía no se eliminó, pero el nivel de diafonía se bajó bastante. Entonces, ¿dónde voy a tener mayormente diafonía? ¿En qué cable? ¿El de 2 hilos? En el par de 2 hilos. Claro. Ahora, en el par trenzado, yo voy a seguir teniendo diafonía, pero a un nivel menor de lo que tenía en el cable en las líneas abiertas de 2 hilos. ¿Se entiende? Se redujo ese ruido. Bien. ¿Se entendió? Bien. Bien, acá dice que la diafonía se produce en líneas de alambre abierto, par de 2 hilos, y en menor medida en cables de pares trenzados. ¿Sí? Bien. Se debe a un acoplamiento eléctrico no deseado entre 2 o más líneas de adyacentes, o sea, juntas, y provoca que una señal enviada por una línea sea captada por líneas adyacentes en forma de señal, es decir, ruido pequeño pero finito. Ejemplo son las conversaciones que a veces se escuchan en el fondo cuando hablamos por teléfono, e incluso cuando uno no está hablando, hay una señal presente en la línea. ¿Vieron que a veces en el teléfono cuando uno levanta el tubo hay como una fritura también? Bueno, eso también ese es el ruido de línea. Bien.
existen varios tipos de diafonía, pero la más perjudicial es la diafonía de extremo cercano NEX, o también llamada autodiafonía. Su causa es la fuerte señal de salida que se da por el circuito transmisor que se acopla e interfiere la señal mucho más débil en la entrada del circuito receptor. Bien, entonces, dijimos, no hay una solución hasta ahora de diafonía, ¿sí? No, porque por más que entrelacemos los cables, si bien reducimos el nivel de diafonía, pero en un par trenzado sigue habiendo diafonía. Entonces, se inventó una solución a la autodiafonía, ¿sí? Que es un circuito electrónico llamado cancelador de NEX, adaptativo, ¿sí? Entonces, para eliminar del todo la diafonía, se utiliza lo que llamamos los canceladores de NEX adaptativos. Básicamente, si este es un DTE, es una computadora, acuérdense que DTE es un equipo terminal de datos, este es el pin transmisor de la computadora y este es el pin receptor, este es el cable que va a enviar la señal y este es el cable que va a recibir la señal de otra computadora, ¿se entiende? Entonces, entre medio del pin transmisor y el pin receptor se pone un circuito electrónico llamado cancelador de NEX, que es el que está acá, que está compuesto por un filtro. Acá donde dice cancelador de NEX, tengo un filtro compuesto por componentes, resistencias y capacitores, ¿sí? Que está calculado a la frecuencia de la diafonía. Entonces, ¿por qué se llama un circuito eléctrico filtro? Porque elimina, no va a dejar pasar entre este cable y este cable este ruido. Entonces, ¿qué función cumple ese filtro? Es que este ruido que yo lo dibujé así como un rayo rojo, llamado diafonía, se elimine. Quiere decir que cuando circula corriente por acá, esa corriente que circula por el circuito transmisor no influye sobre el circuito receptor y viceversa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me hace el cancelador de NEX? Ahora sí, con este cancelador de NEX adaptativo entre el transmisor y el receptor, elimino definitivamente lo que llamo autodiafonía o diafonía. ¿Se entiende la diferencia con el par trenzado? El par trenzado, al entrelazar los cables, se reducía el nivel de diafonía, pero no se eliminaba. Entonces, para cerciorarme de que no haya diafonía entre dos cables cercanos, debo poner este circuito electrónico entre el pin transmisor y el pin receptor. ¿Alguna pregunta? ¿No, chicos? No, profe. No, ¿Se profe. entendió entonces el concepto? Bien, fíjense que aparte del filtro, acá, o sea, compuesto por resistencia y capacitores, hay lo que llamamos en electrónica un amplificador operacional, que está como comparador acá. ¿Qué está comparando? Y bueno, lo que está tratando de cancelar esta señal con lo que manda la computadora del otro lado de la línea. Entonces, fíjense que acá dice señal de error. Entonces, ¿qué significa eso que diga señal de error? Bueno, si la diafonía que pasa por este filtro no se eliminó del todo, si sigue teniendo, digamos, una porción de frecuencia todavía que influye o produzca diafonía, ¿sí? Quiere decir que la señal que sale de acá, en amplitud, es mayor a la señal que estoy mandando del otro lado, ¿no es cierto?, de la línea. Entonces, yo lo que hago es, si la señal de la patita que dice menos es mayor a la señal de la patita que dice más, no vaya al circuito receptor. Entonces hago una realimentación y lo vuelvo, o sea, lo que queda de diafonía que no logro eliminar el filtro, no va hacia el circuito receptor, sino que vuelve como señal de error al cancelador de NEX, y lo que hace otra vez el filtro es tratar de eliminar la componente que falta eliminar. ¿Se entiende lo que se llama señal de error? Y eso se produce cuando lo que sale del cancelador de NEX es mayor en amplitud a lo que manda el DTE del otro lado de la línea. Caso contrario, si la amplitud de la señal que sale del cancelador de NEX es menor a la señal recibida,
en ese caso sí o sí llega al circuito receptor o al pin receptor de la computadora, por ejemplo, esta que yo tengo acá. ¿Se entendió? Quiere decir que el ruido, hasta que no se elimine del todo, no va a pasar al circuito receptor. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que se eliminó y que este comparador o este amplificador hizo la comparación entre lo que sale acá y lo que sale acá, o sea que el nivel de amplitud de esta señal que viene, que se llama señal recibida, sea mayor a lo que sale del cancelador de NEC, recién ahí va al circuito receptor. Y ahí se cercioró que se eliminó definitivamente la diafonía. ¿Alguna duda o consulta? Ninguna. No, ¿Se profe. entendió entonces? Entonces, acá hay capacitores y resistencia que, junto a este amplificador operacional, hacen que este ruido que se produce porque circula una corriente sobre este cable no incida sobre el cable que está acá abajo y llegue correctamente la señal recibida al circuito receptor. Bien. Esa es la diafonía y vimos la solución a la diafonía. Hay otro ruido llamado ruido de impulso que es causado por impulsos de energía eléctrica asociados a equipos externos y que son captados por una línea de señal. ¿Sí? Es decir, se produce fuera del cable. ¿Quién lo produce? Por ejemplo, ¿vieron cuando hay alta tensión o baja tensión? Sí. Bueno, vieron que si yo tengo un estabilizador, yo en la computadora tengo un UPS o un estabilizador, que lo que hace es que cuando haya alta tensión o baja tensión, ¿sí? Suena como el chasquido de un relé, ¿no? Que pega. No sé si alguno tiene un estabilizador de tensión en la computadora puesto. ¿Y eso qué hace? Eso evita que se me queme la computadora, o sea, que la fuente de la computadora se queme, o la placa de la computadora se queme. ¿Sí? Se puede quemar porque hubo una sobretensión, en vez de mandar 220, mandó una tensión alterna mayor, o una tensión menor a 220 volts, tanto la sobretensión como la tensión menor a 220 hace que la fuente que alimenta todo el sistema de la computadora o la placa se quemen, ¿se entiende? Entonces, ese chasquido que se produce es el ruido de impulso. ¿Quién lo genera? Bueno, la red eléctrica en este caso. ¿Eh? Bien. Son de corta duración y tienen gran amplitud. Este es el ruido que mayor daño produce. Por suerte este ruido no se da siempre, se da cada tanto de forma aleatoria. Y veamos ejemplos. Por ejemplo, también puede ser las descargas eléctricas atmosféricas. ¿Vieron los rayos cuando caen? También producen ruido de impulso en un dispositivo. O en caso de una red telefónica con impulsos eléctricos asociados a circuitos de conmutación que se empleaban en antiguas centrales telefónicas. Antes las centrales telefónicas eran a relé, ¿sí? No es como ahora todo electrónico, ¿sí? Yo me acuerdo cuando mi papá, cuando yo era chiquito, quería hablar a Buenos Aires, por ejemplo, no, la comunicación no era rápida y en ese día. Por ahí tardaba 2 o 3 días para poder comunicarse a una ciudad que no sea Bahía Blanca. Entonces te atendía una operadora, vos marcabas un número, te atendía una operadora y te decía, señorita, yo necesito comunicarme con Buenos Aires lo más urgente posible. Entonces, por orden de llegada en las comunicaciones te iban comunicando. Entonces, ¿qué hacía la operadora? Y tenía un panel con agujeritos y un cable y una ficha, entonces metía tu línea telefónica y la conectaba a un circuito de conmutación en forma manual, y al introducir esa ficha en un agujero en el otro, o sea, al introducir en tu línea y en la línea que vos querías llamar a Buenos Aires, eso producía un ruido de impulso en la línea telefónica. Es cuando yo conecto una ficha. ¿Vieron cuando ustedes agarran tienen la guitarra eléctrica y conectan la ficha de la guitarra eléctrica al amplificador, que por ahí se escucha como un pum? ¿No? Bien, porque el amplificador está encendido, pero no tiene carga, y cuando le meta la guitarra eléctrica, entonces por ahí se escucha ruido. Bueno, ese es un ruido de impulso también.
En este último caso, el ruido se presenta como chasquidos en la línea y pueden ocasionar serios problemas cuando se envían datos. Por eso hablo de que el ruido de impulso es el ruido más dañino que puede haber. Como por ejemplo, podemos tener que un chasquido de medio segundo, ¿sí? Esta es la forma del ruido de pulso, fíjense. Vamos a suponer que acá la duración de este pulso, acá arriba, sea de medio segundo. Fíjense que es un pulso bastante grande, ¿no? Esta partecita de la señal. Si yo transmito 2400 bits por segundo, este chasquido de medio segundo me puede, digamos, destrozar la mitad de 2400, o sea, 1200 bits se van a desperdiciar, ¿se entiende? Entonces, fíjense que el ruido de impulso, lo malo que es, ¿no es cierto? Pero como dije, afortunadamente no se da en gran medida, se da cada tanto. En el caso de que se dé un ruido de impulso, lo que deberá hacerse es volver a mandarse la información nuevamente. ¿Por qué? Porque se perdió la mitad de la información. Llegó correctamente 1200 bits de 2400, pero la otra mitad que no llegó se destruyó. ¿Se entiende? Bien. Después tenemos el ruido térmico blanco, que se presenta en todos los dispositivos y medios de transmisión electrónicos, independientemente de cualquier efecto externo. Este se produce dentro del cable. ¿Y cuándo se produce? Cuando circula una corriente eléctrica por un componente electrónico o por el cable. Es decir, cuando se produce una corriente eléctrica, se debe, lo que hace el cable es lo que hay en el cable, una agitación térmica de electrones asociado a los átomos del material del dispositivo o la línea de transmisión. Entonces, a cualquier temperatura por encima de los 0 grados absoluto, voy a obtener ruido térmico o ruido blanco. Quiere decir, si yo tengo un cable coaxil, supónganse que está en la intemperie, no está bajo techo, está en el techo de mi casa, pero está, le da el sol, le da el frío, ¿no? Y hoy que es un día de mucho frío, ¿sí? Voy a tener menos posibilidades que ese cable experimente un ruido térmico que un día soleado de mucho calor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la forma? Sería de salvar el ruido térmico y poner el cable a una temperatura, a una sala donde haya baja temperatura, ¿sí? Por ejemplo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ninguna. Bien. ¿Por qué se llama ruido térmico? Bueno, porque cuando circula una corriente por ese cable, ¿sí? Térmico viene de temperatura. Empieza, digamos, ese cable a tomar un poco de temperatura. No es el que yo lo agarro el cable y me voy a quemar, que está recontra caliente. No, no. Lo verán ustedes, por ejemplo, en los amplificadores o en los televisores. Si yo este televisor que hace 2 horas que está funcionando, fíjense que yo lo toco y emite como un cierto calor. ¿Se entiende? Bueno, eso es debido a la corriente que está circulando por la placa del televisor. Los componentes empiezan a calentar un poquito y eso irradia un poco de calor. Fíjense que el marco del televisor está tibio. Hagan la prueba ustedes y van a ver. Bien. Eso produce el movimiento de electrones. O sea, la corriente eléctrica, ¿sí? Produce ese ruido térmico. Se llama térmico porque levanta un poquito de temperatura, ¿sí? Está tibio acá el marco, lo veo. La pantalla también. Toco la pantalla y veo que está tibia, ¿sí? Bien. Y eso produce un ruido. Que este sería el ruido menos dañino porque si fuera muy grande este ruido, ¿para qué voy a transmitir yo una señal por cable, no es cierto? No se podría transmitir las señales por cable. Pero sepan que produce un ruido, pequeño ruido. Bien. Que no se hace notar, ¿por qué? Porque el nivel de amplitud de la señal con que yo estoy transmitiendo la señal es mucho mayor a este ruido térmico o blanco. Estamos hablando del orden de los milivolt o microvolt contra los volt, ¿sí? que tiene una señal, o sea que es despreciable. Bien. Bueno, tenemos la misma, acá tenemos todos los efectos nuevamente en la misma figura. Fíjense que acá tenemos un error de bit porque justo en este bit, en el cuarto bit,
el receptor muestreó y muestreó en este puntito que está acá, y como la señal está por arriba de 0 volt, o sea, por encima del eje horizontal de acá, puso un 1 y yo había mandado un 0, entonces acá se produjo un error de bit debido a la atenuación, debido al ancho de banda limitado, debido a la distorsión por retardo y debido al ruido del canal. La suma de todos los efectos hizo que en el cuarto bit, en este caso, haya un error de bit. ¿Preguntas? No, ninguna. ¿Quedó claro entonces? Entonces tenemos la atenuación como conclusión, que es el efecto de amplitud, reducción de la amplitud. La atenuación no deforma, pero reduce el nivel de voltaje de la señal. Después tenemos el ancho de banda limitado, que sí deforma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la señal transmitida tiene una frecuencia mayor a la máxima que soporta el cable. Entonces empieza a haber esta deformación. Acá vemos claramente que la señal se transmite, pero se empieza a deformar. Sí, a deformar. Perdón que te Sí. disculpa, pero que te interrumpa, pero tenemos otra clase a las 12, tipo. Bueno, ¿alguna duda, consulta, no? Ninguna. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta del trabajo práctico? No sé. O sea, yo te quería hacer pregunta, bueno, lo del principio. Bien. ¿Qué apellido sos vos? Sakur. Sakur. A ver, Sakur, espera, déjame ir al... Bueno, el resto los libero, chicos. Si no hay preguntas y tienen otra clase de matemáticas, no sé qué tendrán, pueden ir. Nelly Cabullán tenemos. Ah, con Nelly. Bueno, listo. Vos quedate, Sebastián. Quedate un cachito. Dale, dale. Nos vemos, chicos. Suerte. A ver, Sakur, vamos a... Déjame ver, estoy mirando a ver dónde tengo... El Classroom. A ver el Classroom. Ah, no estoy en el Classroom. Tengo que poner el Classroom. Bien, vamos a poner el Classroom. Claro, ahí puedes ver que uno me lo Espera, déjame... volviste. Sí, Ah, sí, dale. sí. A ver, espera. Déjame ver, a ver, porque puede ser que me haya equivocado yo, ¿eh? ¿Vos qué burbuja sos? ¿4? Sí, No, sí, la 4. la 4. Ah, vamos a ver. Igual no es la nota definitiva, la trayectoria definitiva, ¿eh? No, no, ya sé, pero bueno, me A ver, parecía raro. a ver si estás acá. Sakur. Claro, el 7,5. Ah, y puede ser que me haya equivocado. Y la otra, esperá, esperá, esperá. Voy a eh, compartir con pantalla. Espera que voy a detener la grabación. Pantalla de esto.